Gracias a todos por venir, bienvenidos a esta nueva sesión, a este nuevo encuentro de lecturas levinasianas por Santiago González Casares y el rabino Daniel Goldman. Para mí es un placer recibirlos, porque es verdad que me siento como que los estoy recibiendo, estando justamente en, no podemos decir la casa, no podemos decir tampoco su tierra natal, pero sí podemos decir la ciudad que lo ha visto florecer intelectualmente, académicamente, profesionalmente, a Emmanuel Levinas. Le hace que estoy en París, vengo de estar por allá, por la zona de la Sorbonne, justamente, y pensaba, se me había ocurrido la posibilidad quizás de hablaros a ustedes desde la Plaza de la Sorbonne. El tema es, bueno, son cuestiones técnicas que me hicieron desistir de la aventura. Me arrepiento un poco porque, bueno, hubiera sido algo quizás no académicamente apto para el desarrollo prodigioso de un seminario, pero sí algo bastante estético, bastante acontecial, estando ahí en donde tantas veces seguramente ha estado él, ¿no? Justamente ayer estuve con mi maestro, con Jean-Luc Marion, y estuvimos con la directora de la, la editorial Vrin, que está justamente ahí, a la izquierda de la Plaza de la Sorbonne, que ha editado, y si no me equivoco, no sé si todos o la mayoría de los trabajos de Levinas. No estoy seguro si las lecturas talmúdicas también salieron por Vrin, pero parece que sí, parece que también. En todo caso, ahí vamos a sacar un vocabulario, un abecedario del trabajo de Marion, por eso estuvimos ahí ayer y estuve con él. Tengo regalos, más allá de que me regaló el maestro, que es un compilado, digamos, de todos sus trabajos fenomenológicos. Tengo una joyita recién salida del horno, a ver si la encuentro. Uy, Lo de Levinas, las lecturas talmúdicas son la edición de Minuit. edición de Minuit primero, originalmente, Seas también, pero después me parece que lo agarra Bran. Tengo este texto, no sé si se ve, La raison du sport. Atención, es un texto muy reciente, La razón del deporte. Y parece ser que, bueno, todavía no tuve tiempo de mirarlo, pero parece ser que estuvo paseando por todos los medios de comunicación, la televisión, etcétera, explicando cómo o qué razón sostiene al deporte. Eh, eh, por supuesto que almorzamos, bebimos y no pude no hablar de Maradona, ¿no? Por supuesto, contándole la experiencia que Maradona justamente hace poco llegó a la universidad. Hay una cátedra que se inauguró en la UBA, una cátedra maradoniana, y bueno, yo pude participar y también, ¿no? Pensando no solo la razón del deporte, sino también la cuestión teológica, que para nosotros implica Diego Maradona, y por supuesto que él me dijo, Santiago, vous êtes sanglé, usted está loco, me decía, usted está loco, y aparte no hablando de mí, sino hablando de ustedes, los argentinos están locos, vous êtes sanglé, me decía. Bueno, para mí es un honor estar aquí en estas tierras, eh, viéndolos a ustedes y hablando de la obra de Emmanuel Levinas, justamente que sin ir más lejos, hoy tendrá seguramente un desarrollo importante desde su tan querido París. Acuérdense en términos históricos, en términos sobre todo, bueno, tradición filosófica, la cátedra de metafísica en la Sorbonne
la toma justamente Jean-Luc Marion, que ahora es profesor emérito. Así que bueno, pudimos charlar, les conté de ustedes, le conté a Marion de este seminario, manda saludos por supuesto, y prontamente estará entre nosotros. Dudo profundamente que lo sea en carne y hueso, pero seguramente será su palabra. Es algo que el Centro de Hermenéutica nos tiene acostumbrados a tenerlo. Una vez por año, una vez cada 2 años, siempre aparece y hace algo con nosotros. Quiero aprovechar este momento. No estoy seguro, no estuve en casa todo el día y cuando uno viaja no tiene el teléfono, entonces tampoco pude estar atento si salió la convocatoria, Sí, pero si salió salió, hoy, bárbaro. Santiago. Entonces Sí. la refuerzo el miércoles que viene en el Lycée Henri IV, en la salle de conférence del Lycée Henri IV. Casi les diría que es más viejo que la Sorbonne, digamos. Es una institución de una importancia no solo académica, sino histórica y un edificio. No les puedo explicar la belleza, voy a intentar quizás con el teléfono, con la computadora, mostrarles un poco el lugar el miércoles que viene a esta hora, justamente, ¿no? No, a las 11 de Argentina. Ah, claro, es a las Claro. 11, a las 16 nuestras, acá. Es Es a decir, las 11 de Argentina, la 11 mañana horas. a Sí. Argentina. Ok, claro. Claro, porque a las 16 horas tienen al querido Daniel con ustedes. Así que va a ser una charla sobre el fenómeno estético y eh, habrá grandes pensadores que se van a acercar, también chicos porque es un liceo, o sea que va a haber chicos de terminal, que es decir, que están terminando o están a punto de rendir su bac, y por supuesto que son una especie de elite, ¿no? Son chicos muy brillantes los que van a esa escuela, que tiene una tradición. Le pregunté a Marion, los más viejos son el Liceo Henri IV y uno justamente que está enfrente de la Sorbonne sobre la Rue Saint-Jacques, que es la primera calle de París. Si no me equivoco, se llama, ahí ya no me acuerdo, el nombre de algún padre, pero está ahí. O sea que son instituciones que tienen una tradición muy similar, si bien el Liceo Henri IV terminó siendo solamente un liceo, acompaña la tradición académica de la haute culture française, ¿no? Así que bueno, espero que estén ahí todos. Esta es una actividad organizada del Liceo Henri IV y del Centro de Hermenéutica, ¿eh? Así que es una actividad nuestra. Así que espero que puedan estar. Quizás sea la única oportunidad que tendremos este año de verlo a Marion. Y bueno, ya que yo comparto estos momentos con ustedes, también podrán ver al profe charlando con él de este tema, que lo he hecho bastante en el Centro de Hermenéutica, en la Escuela de Humanidades también, que bueno, es el problema del fenómeno estético, el problema de lo bello dentro de la tradición fenomenológica, que es algo que siempre estuvo marginal. No sé si lo hemos hablado, pero es algo que siempre acompañó marginalmente a la historia de la fenomenología, a la historia de la reducción, pero nunca fue tomada como objeto, como noema de la noesis que implica la reducción. Ningún pensador, si bien creo que absolutamente todos los fenomenólogos tarde o temprano han hablado de el fenómeno estético, el arte, la creación artística, la obra de arte, la belleza. Por ejemplo, sin ir más lejos, Marion escribió sobre Gustave Courbet, el pintor d'Ornans, de la tierra de sus abuelos, de Marion. También escribió La Croisée du Visible, la travesía o algo así de lo visible. Escribió un pequeño texto que se llama Lo que vemos y lo que aparece. Levinas, sin ir más lejos, esto lo vimos en la clase pasada con respecto a de la existencia al existente,
hay todo un tratamiento de la literatura que acompaña la ejecución o la operación de la reducción. Y también hay un texto anterior, no lo vamos a ver acá, pero hay un texto temprano de la época justamente de lo que empezamos a leer nosotros, que es de l'Évasion, que se llama La poesía y su sombra. Hay un escrito estético directamente que se llama Nombres propios, en los cuales habla de Proust, de Celan, y los lee fenomenológicamente. Heidegger, sin ir más lejos, su reducción prácticamente concluye en la poesía, podemos decir hasta que su filosofía termina dando lugar a la palabra poética, al dict, y, y hasta se puede leer detrás del Ereignis, detrás del acontecimiento, el acontecimiento estético, y no es algo que Heidegger somete a la rigurosidad de la reducción, sino que marginalmente o en este caso también hacia el final de sus reflexiones fenomenológicas, aparece este fenómeno. Husserl con la variación eidética, Romano escribe un texto sobre William Faulkner, Merleau-Ponty, Henry, bueno, básicamente toda la fenomenología tiene, y esto creo que lo charlamos alguna vez, yo siempre les digo, es más, lo dije hoy en una charla, hicimos una charla en el Institut Catholique de Paris con Emmanuel Falk, que también es un fenomenólogo y también ha estado invitado por nuestra universidad, eh, y armó un encuentro con jóvenes doctorandos y algunos profes más viejos como yo, en el cual hablamos de Nietzsche, y ahí recordé, ¿no?, que se puede pensar, y esto se lo dije a ustedes, se puede pensar que la fenomenología tiene dos raíces fundamentales, Descartes y Nietzsche, así como la fenomenología radicalizada francesa que vemos nosotros tiene esas mismas dos raíces, Husserl y Heidegger, ¿no? O un lado o el otro. Bueno, toda la parte, todo el peso, digamos, conceptual, pero también metodológico, es decir, el gesto de la red, de la, sin ir más lejos, un centro hermenéutica. Necesariamente, ¿dónde nace eso? ¿Quién es el primer hermeneuta? ¿No? No es Heidegger, ¿no? Es Nietzsche. Bueno, el hermeneuta es también el esteta. El primer esteta de la fenomenología es Nietzsche. O sea que no es un fenómeno, digamos, que me despierto hoy en el 2026 a decir que la fenomenología piensa el arte y la obra y la creación y el fenómeno en sí, sino que es algo que ocurre desde, podemos decir, la prehistoria fenomenológica, que es decir, Nietzsche. Y ahí hay un trabajo para hacer, que evidentemente no por nada Heidegger, siendo nietzscheano, lo hace, Marion lo hace, como lo dijimos recién. También el fenómeno saturado, no sé si lo recuerdan, pero el fenómeno saturado, para Nietzsche, la obra de arte es un fenómeno saturado, luego también un acontecimiento que satura la categoría de la cualidad. Es decir, yo cuando miro una obra de arte, no soy el sujeto de ese momento, sino que soy el testigo casi involuntario de la obra de arte. ¿Por qué? Bueno, porque frente, por ejemplo, al cuadro, que él lo llama l'idole, el ídolo, el que observa no soy yo, sino que yo soy el que es observado. Es decir, al no tener en las condiciones a priori de la experiencia kantiana, una categoría para formalizar conceptualmente lo que implica una obra de arte, me veo sobre expuesto, hay una superabundancia, una sobreabundancia de intuición que no me permite conceptualizar. Es decir, yo no tengo concepto para explicar y formalizar en un objeto a la obra de arte, por ende, ese fenómeno, el ídolo, la obra de arte, satura mis
posibilidades conceptuales. Yo, frente a una obra de arte, no tengo entendimiento que resista. Hay demasiada intuición y falta de concepto. Por eso es, dice Marion, que frente a la obra de arte, el que es transformado soy yo y no la obra de arte. Y que en el fondo, en una obra de arte, por ejemplo, un cuadro, no hay nada para ver. No hay nada que sea visible. Hay un vu, algo no visto, que satura las categorías que me permitirían eventualmente formalizar un concepto y me sostiene, me retienen como le gustaría a Levinas, cautivo de esa experiencia, de esa sobreabundancia intuitiva. Me acuerdo el padre Scanone decía que eso era, lo llamaba el colmo. Hay un colmo frente a la obra de arte que no me permite formalizar conceptualmente. Es decir, no me permite explicar. No solo no me permite explicar lo que pasa en la obra de arte, sino tampoco me permite a mí explicar lo que a mí me pasa. No hay concepto que lo explique. Y esto piénsenlo, y Marion siempre cuando yo cursaba con él en la Sorbonne, se reía justamente y les pido mil disculpas si es que hay alguno o alguna, de los críticos de arte, digamos. Porque justamente son aquellos que intentan explicar algo que no tiene explicación. Y formalizar en conceptos algo que justamente desborda toda conceptualización. En este caso, de la obra de arte, la categoría de la cualidad. El ídolo desborda esa categoría. Bueno, de esa y alguna otras cosas seguramente hablaremos el miércoles, de esa experiencia estética. Eh, Habrá cosas nuevas, seguro para mí un montón, y bueno, para el maestro también. Y espero, seguramente Laura o Diego, Marina, alguien me va a ayudar, o Carlos, el mismo director, quizás, se acerque y me ayude un poco quizás a conducir la parte después. Va a haber un moderador aquí, pero sería bueno que si ustedes tienen alguna pregunta, que eso también nos llegue de la manera que sea, que pueda llegar habrá un traductor, imagino, y entonces en ese caso ustedes podrán transmitirnos preguntas a los dos y si Dios quiere tendremos el tiempo de responderlas. Según tengo entendido, en el liceo tenemos tiempo, así que creo que el maestro no tiene mucho más que hacer. Así que, ya bueno. Lo que me preocupa un poco es la gente que esté ahí y la cantidad de interlocutores. Pero bueno, haré un esfuerzo para que preguntas del Zoom, de la gente que no está ahí, puedan ser oídas. Pero lo que nos reúne aquí a nosotros hoy es algo que venimos, no digo lamentablemente, al contrario, pero que venimos ignorando desde hace ya 4 clases o 3 clases, es decir, venimos ignorando el fenómeno fundamental que de alguna manera le da carne, ¿por qué no?, a la filosofía y sobre todo la reducción ética o la reducción a la eticidad de Emmanuel Levinas. Y seguramente a partir de ahora, a partir de la lectura de este texto, que es no logro encontrar, el, el rostro del otro, será aquello que nos va a permitir indagar más profundamente, ya seguramente con no muchos encuentros por venir, así que es hora que lo encaremos, y que le da esta novedad al pensamiento levinasiano. Cosa
que lo he venido discutiendo con ustedes, que es un requisito de la reducción. La reducción siempre implica o tiene que implicar una novedad. Porque si no, ¿para qué? ¿Por qué vamos a pensar algo que ya ha sido pensado? ¿Por qué vamos a... mismo si ustedes piensan, si ustedes miran la introducción de Sein und Zeit, de Ser y Tiempo, Heidegger habla de que no solo hemos olvidado la pregunta, la cuestión del ser, sino que nunca lo hemos pensado realmente. Entonces ahí también hay una novedad, ¿no? Hay una novedad justamente que tiene que ver con no solo la ausencia de este fenómeno dentro del pensamiento de la fenomenología, sino en el caso específico de Levinas, la ausencia casi de este concepto en la historia de la filosofía en general. Esto lo hemos charlado una y otra vez, pero la fenomenología quiere encarnar la palabra originaria de esa prima filosofía. Esa filosofía que constantemente retoma el postulado y nunca logra y nunca debe detenerse ni en una certeza ni ni en una aparente causa-principio, una causa, un principio o el origen de algo, ¿no? Esa prima filosofía aristotélica que permanentemente debe volver una y otra vez hacia esa causa, ese principio y ese origen. Y ese causa, principio y origen es lo que le dará la novedad, en el caso de la fenomenología, a la nueva forma de la reducción. ¿No? Como lo vinimos diciendo hace tiempo ya, esa nueva forma que como fenómeno modifica radicalmente a el actor fenomenológico y a la reducción en sí misma. Ese fenómeno que logra este milagro, ¿no? De lograr volver a empezar nuevamente, que le da un parole qui se dit en français, la primauté, la primacía. No puedo insistir lo suficiente en decir, la fenomenología siempre debe encarnarse como filosofía primera. Prima filosofía. Para ser primera, ese fenómeno debe predecir, preceder a cualquier otro tratado hasta el momento. Siempre debe presentarse primera. Ese fenómeno es el fenómeno del rostro del otro. Eso que muestra el rostro del otro, aún tratado en la historia de la filosofía, y sobre todo en la fenomenología en particular, muestra justamente ce qu'on appelle autrui, la otredad, la alteridad, lo que hace que el otro sea otro. Yo logro el acceso a esa otredad a partir de la interpellation du face à face avec le visage, la interpelación del cara a cara con el rostro del otro, la irrupción de ese rostro del otro que me implica una responsabilidad, etcétera, pero todavía no, ni siquiera tenemos que hablar del tema, sino hablemos un poquito de eso que introdujimos hacia el final de la sesión anterior y que le da la primacía a esta reducción a la eticidad o esta que podemos llamar la reducción ética. Y, por supuesto, esto también lo vengo diciendo, pero bueno, como nos vemos muy de vez en cuando, es importante subrayarlo cada vez, es cómo cada reducción se monta sobre la anterior. Y esto lo vamos a ver
Lo estuvimos viendo un poquito con respecto a de la existencia al existente y a cómo las posiciones afectivas que comprendían afectivamente el mundo abierto por el Dasein, el ser ahí, es decir, estas disposiciones afectivas ontológicas se ven modificadas, pero al mismo tiempo imitadas por las disposiciones afectivas que tienen y que ver y son de le royaume, el reino de la ética, o bueno, podemos llamarlo el reino del bien, ¿no? Vimos al principio la náusea con la angustia, la diferencia entre las dos, vimos la fatigue, el cansancio, vimos le plaisir, vimos le soif, la sed, el placer. Bueno, ahora vamos a entenderlo ya en este texto eh, eh, como una economía. Es decir, la mundaneidad de Sein und Zeit se convierte en totalité infinie a una economía. Evidentemente, somos gente grande aquí, sabemos que economía viene de una especie de norma de la casa. ¿eh? Lo que va a intentar desarrollar Levinas siempre construyendo sobre el mundo, que ahora es una casa, y una norma que va a regir esa casa, la va a, por supuesto, disponer utilitariamente, no sé cómo decirlo, sí, utilitariamente, pero no en términos éticos, justamente, no en términos de John Stuart Mill, sino en términos de las herramientas que Heidegger también describía en Sein und Zeit, la va a ir desobjetivando, que igual tampoco es que había una objetivación en Heidegger, pero en términos desinstrumentalizando, ahí va, desinstrumentalizando ese mundo y convirtiéndolo, perdón, ese mundo en esta norma de la casa que tiene que ver mucho más, y esto lo vimos apenas empezamos nuestras reflexiones sobre la reducción ética en Levinas, lo vimos con esta cuestión de la necesidad, del hambre de mundo que tiene el sujeto expuesto éticamente en su casa. Y regido por esta norma de la casa. El rostro, entonces, es aquello que me permite, por un lado, abrir, ¿no?, a el bien, a esa alteridad inmemorial, diacrónica, anárquica, que viene de otro mundo que no es ser, digamos, que no es como tal, y que al mismo tiempo me implica en la más profunda mismidad. Finalmente, para Levinas, el rostro del otro hace que yo entienda que la más profunda, para ser nietzscheano provocativamente, en la más profunda de mis soledades, soy, digamos, para el otro. Y esto es muy importante, y ya le podemos poner un nombre, en reducción estética, yo ya no es yo, ego no es ego, sujeto no es sujeto, Dasein no es Dasein, Dasein se dice pour l'autre. Yo es, mire, fíjense que no digo yo soy, yo es pour l'autre, le sujet est pour l'autre. Esa forma que también había deshecho. Acuérdense, ¿no? La reducción viene siempre con un martillazo, bien nietzscheano. Viene, destruye todo aquello que se ha hecho hasta ahora. Hagámoslo de las dos maneras. El equivalente, porque claro, yo evidentemente
emano, se dice, no sé si existe ese verbo, de emanar, bueno, vengo de esa línea nietzscheana del gesto martillazo de la destrucción, ¿no? De la Umbertung, es decir, de la revalorización. No solo el martillazo que destruye, sino el martillo del médico que toca a ver si ahí hay algo o no está vacío eso que uno golpea dulcemente con un martillo cual médico golpea la rodilla y ve a ver si ahí hay algo y pone la oreja a ver si ahí hay algo. Al mismo tiempo, del otro lado de la tradición fenomenológica, es decir, cartesiana, bueno, tómelo como la duda. Y la duda, de la misma manera que esa duda es la primer regla del el método científico que nos gobierna el día de hoy. Ustedes van al hospital y el método científico, el médico lo sepa o no, el enfermero que primero lo recibe, el de la guardia, después el otorrinolaringólogo que le ve la oreja, todos siguen sin saberlo, algunos lo sabrán, serán gente que investigó un poco, el método cartesiano, la regla de la evidencia, la descomposición, la recomposición y la enumeración. Es decir, no tomar nada como cierto hasta que no sea probado en cuanto tal, distintamente, clara y distintamente, evitar la presunción y la precipitación, inducir esa evidencia, perdón, deducir esa evidencia hasta sus partes más originarias, más pequeñas, reconstruir eso, o sea, inducir ahora sí, de lo más sencillo al más complejo, y luego ver si no dejamos nada afuera, en la enumeración. Bueno, ese gesto inicial, que yo lo veo como que siempre tiene un martillo que destruye o golpea a ver si ahí hay algo, también es la duda cartesiana, ¿no? Es un gesto filosófico, metafísico, históricamente. Entonces, de un lado o del otro de la tradición fenomenológica, podemos ver tranquilamente que esto que está haciendo Levinas es fundamental. Es decir, ver aquello que hace, ¿no?, que yo sea. Y para eso tiene que redefinir la subjetividad. Esto lo hace cada versión de la reducción. Lo hace Husserl cuando llama a su reducción ni siquiera el ego trascendental, ni la mónada como es en las meditaciones cartesianas, sino cuando Husserl en Filosofía Primera, justamente esos cursos de 1923, dice, mi reducción se llama el filósofo naciendo la filosofía. Ya no hay un yo. ¿Eh? Es aquel que opera la reducción. Entonces no puede llamarse sujeto, ni ego, bueno, se llama mónada después, digamos. Pero la acabada versión de la subjetividad es esa, es la encarnación de la reducción. Bueno, Heidegger le pone Dasein. Le pone Dasein no por un capricho, sino porque no se puede decir sujeto. Porque al decir sujeto, el objeto, ¿no?, lo toma, la conciencia es conciencia de algo, noesis, noema, y genera justamente aquella objetividad que corresponde a una tradición metafísica que él vino a destruir, a una historia de la ontología que él vino a destruir, o a replantear mínimamente, a revalorizar mínimamente. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay para mantener y qué destruimos? Bueno, aparece el Dasein, el ser ahí, aquel ente privilegiado en donde va de sí la pregunta por el sentido del ser. Bueno, Levinas lo hace igual. No digo yo, ¿no?, como dice el dibujito animado, no me digas
no diga sí, di oui, bueno, no diga yo di pour l'autre. Ya no se puede pensar en términos de subjetividad, sino de el allí donde soy responsable. Là où il y va de ma responsabilité, ça se dit pour l'autre. El rostro significa, irradia, brilla, es un decir, una expresión, un verbo. El rostro es verbo. Acuérdense, y esto creo que lo charlamos, como en esas conversaciones con Philippe Nemo, creo que lo dijo el maestro Goldman en algún momento, habla de que la ética como filosofía primera justamente recibe la herencia de el maestro Heidegger, porque Levinas subraya que el maestro ha sabido despertar la verbalidad del verbo. Entonces, Levinas lo retoma, ahora ese verbo ya no será el mismo. Y de alguna manera, haciendo una especie de spoiler, tenemos que tener en cuenta lo que va a pasar la clase que viene, cuando hablemos de otra manera que ser y más allá de la esencia. Bueno, claramente hay algo de la verbalidad en sí, el verbo que antes de convertirse en acción, sostiene toda acción. El verbo en cuanto tal, casi pensemos, ¿no? En términos justamente que estamos, estuve de triste. Buenas tardes, Lady. Hola, Y doctora, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien, sí, señora. intérprete. Lady, para ¿Quién está hacerte una hablando? Hay preguntita. alguien que está hablando. ¿Quién me Señora, ayuda con esto? es que pues, yo también quedé como jurado acá en la ¿Quién sede de la Carolina Fino es? estaba. pues yo tengo un... Carolina. Carolina, presta atención, Carolina, por Dios. Bien. Entonces, ese verbo que aún no es acción, no sé si se queda claro, suena raro y creo que la primera vez que lo digo, pero hay algo del verbo en su verbalidad, ¿no? Y digo esto, citaba al profe anterior de la semana pasada o la anterior, que habló justamente del el Evangelio según Juan para Meister Eckhart y cómo Meister Eckhart lo leía y todo era, digamos, alrededor de Juan 1.1, digamos, ¿no? Que la cuestión es cuando primero está el verbo, ¿no? Y ese verbo se vuelve carne. Hay mucho para discutir ahí, pero creo que la verbalidad a la cual se refiere Levinas tiene que ver con eso. Después habría que ver cómo el maestro Daniel luego nos contará cómo es eso, pero yo entiendo que Levinas tiene presente. Acuérdense que el gesto de reducir es desnudar de alguna manera. ¿No? Y desnudar la verbalidad es, bueno, no puede ser ni siquiera ser, valga la especie de extraña redundancia o repetición que acabo de hacer. El verbo no es, hay un verbo antes de ser, ser. Creo que Levinas, todo el trabajo que va, y esto es lo que le respondió en la preface a la segunda edición de Dirección San Existón, que lo estuvimos viendo la otra vez, cuando le responde a Marion, le está diciendo, bueno, hay un trabajo entre totalidad e infinito, desde totalidad e infinito, que va a el texto que vamos a ver en la próxima clase, que justamente trata de, dice él, despertar, una cosa así, reverberancias o algo así, que escapan, ¿no? Al ser, que ya son verbo antes de ser verbo, antes de ser verbo, la verbalidad que sostiene el verbo. Y eso tiene que ver justamente con el decir. ¿Eh? El decir. Ustedes me van a decir, bueno, profe, pero me está diciendo que no es verbo y ahora me está dando un verbo. Bueno, vamos a ver ese trabajo, porque él lo va haciendo despacito y es verdad. Levinas pretende que lo que él llama le prédire originel, y no es originaire, es originel, es decir, es un predecir original,
Ese predecir aún no es verbo, por eso es un predecir, o sea que no es decir, pero es la condición de posibilidad de todo decir, pero no solo de todo decir, sino de todo verbo. Y ahí hay que ver el logos y hay que ver, ¿no? Y me parece muy interesante, y no sé si lo vamos a ver con Daniel, pero tiene que ver justamente con el tema de la, la, esto no lo dice Daniel, no lo dice Levinas, lo digo yo y me hago cargo, tiene que ver con alguna de las acepciones de logos. Bueno, hay un logos anterior al logos, y ese logos es este predecir originario, porque escapa a la temporalidad, porque escapa al origen, acuérdense, ¿sí? La fenología tiene que, va a dar una versión nueva de la reducción, tiene que establecerse como primera, en este caso va a ser predecir, este prédit originaire, de origen, principio anárquico, es decir, de un origen sin origen. Entonces, bueno, el rostro es lo que me permite hacer todo este análisis. Es verbo, es excepcional presentación de sí por sí mismo, es lo que Levinas llama parole d'honneur originelle. Esto está en Totalidad e Infinito, página 177 del original. Parole d'honneur originelle, palabra de honor original. Realidad también común, así como cotidiana y al mismo tiempo extraordinaria y elevada. El rostro es, cito nuevamente, la source où tout le sens apparaît, la fuente en donde todo el sentido aparece, sens qui, sentido que se joue dans le rapport entre hommes, se juega en la relación entre hombres. 395, esto es 177, la anterior, y esta es la de recién 275 del original. Escuchen esta cuestión. Realidad común como cotidiana y al mismo tiempo extraordinaria y elevada. Esto es, y también Marion lo hace en un momento, a partir de un texto que se llama Certezas Negativas, que él empieza a dividir los fenómenos en dos tipos, objetos y acontecimientos. Objetos son aquellas cosas que, digamos, uno puede, ayer lo hablaba, el otro día lo hablaba en el almuerzo con él, aquellas cosas que se pueden cuantificar, aquellas cosas que se pueden medir, y lo otro, ¿no? Lo extraordinario, aquello que no se puede medir, que no se puede predecir, que no se puede uh, bueno, organizar. Plus clairement, quantifier, ¿no? Cuantificar. Lo que quiero decir con esta cuestión, realidad, que es tanto común como cotidiana, es lo que decíamos recién con la obra de arte. Bueno, yo puedo medir el cuadro. Es un cuadro de 1,50 m por 80 centímetros, está pintado con tal color, es acuarela, huile, ¿no? Óleo. Bien. Hasta puedo decir quién lo pintó, lo puedo pesar. Puedo mesurer, puedo medir todo lo que es en ese cuadro objeto. Todo lo que es objeto es todo aquello que yo puedo cuantificar. Bien, lo que no es el acontecimiento estético que la experiencia extraordinaria, sobreabundante, surabundante, que tengo de el cuadro es un acontecimiento.
Es decir, Marion divide, a partir de, creo que es ese texto y otro más, los fenómenos en objetos y acontecimientos. Bueno, de alguna manera la fenomenología intenta hacer eso. Lo que venimos hablando de lo que implica la reducción, que es originalmente ponerse a pensar. Bueno, cuando uno se pone a pensar, le da a un objeto una trascendencia extraordinaria. Así como Marcel Duchamp, el otro día estaba caminando por la calle Marcel Duchamp, no lejos de donde estoy ahora, cuando lleva el mingitorio a la galería de arte. Está diciendo, bueno, esto que era un objeto de utilización cuantificable, es decir, donde yo voy a orinar, al ponerlo en la galería de arte, toma un carácter extraordinario. Así como Husserl habla de pensamiento, bueno, en términos estéticos, el artista lo que hace es extraer del mundo un objeto y convertirlo en algo extraordinario, justamente. Lo mismo hago cuando me pongo a pensar en un libro, me pongo a pensar, en el libro se puede cuantificar, tiene tantas páginas, la raison du sport, el autor, el título, tiene acá una pochette, bueno, fantástico, muy bien. Ahora, en términos aconteciales, bueno, ya no es cuantificable, ya no sé qué me va a pasar a mí, durante cuánto tiempo va a estar en mí, no tengo manera de explicar mi experiencia acontecial con ese texto. El rostro se presenta de la misma manera. ¿eh? Algo común, esto nos pasa todos los días. ¿no? Las caras de las personas no son rostros. Se convierten en rostro cuando nos interpelan. ¿Y cuándo nos interpelan? Y todo el tiempo. En realidad, el ponerse en situación de reducción depende de nosotros, porque ya somos esclavos, ¿no? Otage del otro, cautivos de la, la impronta ética que la interpelación del rostro tiene sobre mí. Entonces, cuando Levinas dice realidad tanto común y cotidiana como extraordinaria y elevada, significa que, bueno, en algún momento, por supuesto que no entro en reducción, acuérdense, la reducción desde Heidegger en adelante ya parte de una pasividad subjetiva, el Dasein es pasivo, como lo dijimos la otra vez. Yo me doy cuenta que estoy en el mundo cuando el mundo se rompe, hay algo en el mundo que me llama a pensar el mundo. La pelle, ¿no? El llamado del ser, de las profundidades, cuando algo se rompe, cuando todo se derrumba, angustia, etc. Bueno, el rostro del otro es lo mismo. Uno camina, acá en mi caso por París, bajo, voy, ustedes sabrán que las ciudades vuelve loca a la gente, ¿no? Y en París se muestra mucho, en Nueva York también. Tipos que están locos y hablan solos en el subte, en la calle, hablan solos. Y de pronto esa es una interpelación, ¿no? Yo estoy caminando solo con mi, qué sé yo, mi baguette, yendo a ver a Marion, a un amigo, o a alguna conferencia, y de pronto aparece un loco que lo interpela a uno. Bueno, ahí la dimensión ética del rostro de otro tiene inicialmente una impronta sobre la interrupción, entro en reducción necesariamente. Después puedo salir rápidamente, digo, es un loco, no me doy vuelta ni nada. ¿no? También puedo interactuar, involucrarme, a ver qué necesita este muchacho. ¿no? Pero la interpelación está. Es decir, el rostro del otro, del supermercado, del shopping, del policía, del conductor del colectivo, hasta que no toma una dimensión, como dice acá Levinas, extraordinaria y elevada, el rostro sencillamente
es un objeto más entre objetos. Una mujer hermosa, un niño, ¿eh? que detienes y suspende todo cuando uno lo ve o cuando uno se deja interpelar también. O responde, ese dejarse interpelar es responder. Répondre d'autrui, es lo que dice Levinas. El rostro es la source, como decía recién, en donde todo el sentido aparece y se juega en el rapport entre hommes. Ese rapport entre hommes, no hay que ni leerlo en términos de hombre en sí, sino sobre todo hay que leerlo en términos de relación, ¿no? El pour l'autre es una relación. Lo que está al origen de todo, para Levinas, es una relación. Pour l'autre es una relación muy específica, porque es pour. Acuérdense que pour en francés es por y para, no es solo para el otro. Pour l'autre puede ser no es par, es decir, a través de, sino por y para. En el por hay algo de soy gracias a lo que el otro, desde su inmemorial diacronía anárquica, hace de mí un por para. Él, tú, nosotros. Es un sujeto de una epifanía y no objeto de una fenomenología, que está condensado y más allá de lo sensible. Lo otro es primero con respecto a lo mismo, que se trate o se construya, ya que es orden y mandamiento. Hay muchas cosas ahí, muy condensado está esa frase, esa oración. Por un lado, esta cuestión que, bueno, evidentemente acá estoy insistiendo sobre el hecho de que hay algo más allá de lo sensible. Y Levinas habla de esta cuestión de la faz, la cara no es rostro. Por ende, el rostro no es cara, ¿no? Levinas habla, creo que en esa misma entrevista con Philippe Nemo, de la profunda humanidad que hay en el rostro de la nuca de alguien que está haciendo la cola para entrar en el gulag o algún tipo de cautiverio, ¿no? La nuca es rostro. ¿Mm? ¿Por qué? Y porque evidentemente acá no estamos hablando de la cara de alguien, ni del rostro de alguien. Es algo au-delà du sensible, está más por encima de lo sensible. El rostro, muchachas, muchachos, no es material. O sea, yo no le pego un cachetazo a alguien en el rostro. Le pego en la cara. Después, si le digo algo terrible o si realmente el gesto de un cachetazo implica una agresión profunda, no tiene nada que ver con el dolor corporal. Es otra cosa lo que ocurre ahí. Y esto tiene que ver con la epifanía y no objeto de una fenomenología. No es un objeto. No es cuantificable. ¿Eh? No duele en términos cuantificables. Por eso, una cachetada puede durar toda una vida. Si fue mamá, papá, si fue aquel amigo al cual nunca más le hablé, ahí sí hay una dimensión fenomenológica. Pero nada tiene que ver justamente con ese momento que duró tanto tiempo, que quizás hasta la IA puede decir con qué intensidad le pegué y cuántas células fueron modificadas por ese golpe. Acá estamos hablando de otra cosa, aquello que está más allá de lo sencillo. Y esto también es muy importante. L'autre est premier par rapport au même. El otro es primero con respecto a lo mismo. Esta es la dialéctica que va a sostener todo totalidad e infinito. Totalidad es lo mismo. Totalidad es lo mismo en términos de la historia del ser, lo mismo en términos de finitud,
lo mismo en términos de totalidad y el otro es lo otro en términos de infinito. Y esa es toda la dialéctica que sostiene y que trabaja totalidad e infinito, insisto, hasta que llega a su realización, la realización que ocurre necesariamente de otra manera que ser y más allá de la esencia. Es entonces de esta manera que lo otro y no el por sí, o el para sí, de Hegel, el para sí de Sartre, que funda como inteligible primero, es o está al comienzo de la experiencia y de la filosofía. Muy interesante en la conferencia, la charla que estuve hoy, que hablamos de Nietzsche, había un colega que cuestionaba la alteridad en la filosofía de Nietzsche, si había realmente un otro. Yo creo, estoy convencido que esa charla era únicamente posible porque había unos cuantos fenomenólogos ahí y porque Levinas puso este problema en la mesa. No era un problema, el problema de la alteridad. No en esos términos. Y es un problema teológico. Este problema de la alteridad, l'autre, autrui, lo que se ha traducido como otredad, todo esto perdón, todo esto, esto que surge, que aparece, no es lo que vemos, es lo que aparece cuando nos interpela el rostro del otro, es, creo, o debería ser, entre dos más, tendrían que ser tres, los núcleos de conversación entre la filosofía y la Torá, entre la fenomenología y la teología. Este es uno de esos tres, siempre hay tres, en todo caso para los cristianos. Siempre hay tres. Bueno, evidentemente este es uno. Este es uno de esos tres. Porque justamente la otredad que hace que yo sea quien soy, es muy importante que tengamos presente de que acá justamente tengo que subrayarlo porque, bueno, no solo porque hay que repetir las cosas, es importante, sino porque acá no somos todos filósofos y es importante pensar o decir y subrayar e insistir sobre el hecho de que no estoy hablando de alguien. Si bien Levinas dice le visage de l'autre homme, no está hablando de l'autre homme. Está hablando de esa alteridad que me constituye antes que yo logre decir yo. Antes de decir yo soy para el otro. Y soy para el otro, no necesariamente porque sea mi mamá, mi papá, la patria, los colores que me constituyen quien soy, desde esa alteridad que hace, sino que justamente hay algo así, Levinas, que tiene que ver con, no para ser, diría, pero quizás más para existir, hay que reivindicar esa alteridad. Hay que en todo caso darle lugar para que aparezca. La fenomenología tiene el imperativo de hacer o dejar o describir la aparición, como esa frase, si no me equivoco, de Montaigne. Ay, no, mon Dieu. Bueno, de un hombre que habla de una mujer cuando la ve por primera vez y dice la palabra ce fut comme une apparition. Ce fut comme une apparition. Fue como una aparición. No sé si es la palabra en castellano, pero aparición. Es decir, una cosa es esa persona y luego aparece. Está lo que veo y está lo que aparece. Bueno,
La fenomenología tiene, a partir de Levinas, la exigencia descriptiva de describir no lo que vemos, sino aquello que aparece, que de lo que vemos aparece. Es decir, se fenomenaliza. Para eso está la fenomenología, para ver aquello que se fenomenaliza frente a mí y describirlo. Bueno, la alteridad, l'autre, autrui, l'autrement, es fundamental para la constitución, digámoslo, diacrónico, anárquica, inmemorial de el yo. A partir de eso. El rostro es ética perdón, es ética en donde, o situación que ubica concretamente y positivamente lo mismo en el cara a cara, el face a face con autrui, con lo otro. Están ahí, ¿no? Pues yo estoy leyendo. Están ahí. Bien. Cualquier cosa, interrumpan porque no veo el chat. Interrumpan, digan profe, y me interrumpen y paro. Y los escucho. Esto es una cosa importantísima que surge acá, que es algo de lo cual no hemos hablado lo suficiente, que es a partir de este fenómeno que implica el rostro del otro. Insisto, no es la cara de nadie, no es el cuerpo de nadie, nadie en particular, pero sí es algo que aparece cuando me interpela el otro. No es lo que se ve, sino lo que aparece. Por eso la fenomenología viene a describir aquello que aparece. Es esta cuestión, a partir de esto, d'autrui, del fenómeno del rostro, que hace aparecer la otredad. Valga la repetición, aparece lo que podemos llamar, no sé bien quién lo hizo primero, quizás justamente un colega de acá, del Institut Catholique de Paris, que se llama Philippe Capel, que habla justamente de la contrafenomenología. La contrafenomenología, es decir, la fenomenología francesa, a partir de que Levinas y que construye y se opone a la reducción ontológica de Heidegger, aparece como la pasividad que se constituye contra el sujeto, contra el objeto. En este caso, contra la intencionalidad. Es decir, la intencionalidad del conocimiento se ve subvertida, se convierte en deseo, que no concierne a primera vista el plan teorético. Dicho mal esto, lo explico claramente. Cuando yo soy interpelado, quiero ser cuidadoso, soy interpelado por la alteridad que implica la interrupción ética del rostro del otro, ese rostro se impone a partir de una contraintencionalidad, es decir, que yo, como decíamos antes, soy rehén de esa intencionalidad que ya no es la mía, sino que es deseo no teorético. Por eso no tengo concepto del otro. De la misma manera que no tengo concepto de la obra de arte, en la estructura de la saturación del fenómeno de la fenomenología de la donación de Marion, lo que aparece es que justamente, no, uno que está enamorado de amigos, de ideas, de parejas, de hijos, de familiares, entiende claramente que no puede explicar lo que le pasa teoréticamente. Es decir, que frente a esos fenómenos que saturan, que sobreabundan mis categorías, mis capacidades conceptuales, no hay nada que yo lo pueda hacer, no hay nada que yo pueda hacer para explicarlo.
Por eso, cuando uno mira a su mujer y dice, pero ¿qué está diciendo, mi amor? ¿Pero qué estás diciendo? No te entiendo, ¿no? O cuando los hinchas de Boca cantan la pasión que yo no entiendo, no te la puedo explicar, ¿no? Como dicen los chicos, es Argentina, no lo entenderías. Esto es Argentina, no lo entenderías. Claro que no. Porque ese fenómeno, Argentina como patria, como una especie de alteridad colectiva, es, ¿no? Erótico, ética, porque hay nosotros ahí. Bueno, eso, y no se puede explicar. Lo que yo sé, los hinchas dicen, muchos hinchas de muchos cuadros, dicen, yo te puedo explicar lo que siento. Es lógico, porque ese fenómeno está ejerciendo una contraintencionalidad que no me permite a mí, porque ya no es la mía. Acuérdense la definición de Franz Brentano de la intencionalidad. Toda conciencia es conciencia de algo. Toda noesis tiene un noema que le corresponde. Bueno, esto no, porque es contraintencional. De última, finalmente, el objeto soy yo, el noema soy yo, el que me piensa es el otro a mí. Por ende, no tengo concepto para explicar lo que ocurre ahí. Por eso no te puedo explicar, mi amor, lo que siento. Y no puedo entender lo que me decís. Justamente porque ejerce una contraintencionalidad. Por eso no puedo explicar la obra de arte o por qué me gustó tal película. Y es más, si uno lo explica demasiado, seguramente la experiencia estética deba necesariamente interrumpirse. Ya no, bueno, ya no me gusta, ¿no? Y pasa con las personas. Si uno entiende por qué le gusta a alguien y bueno, ya se convirtió en algún tipo de objeto porque encontró una explicación, entonces dejó de aparecer y solo se ve ahora. No, bueno, en el fondo el tipo, mi amigo Daniel Goldman, igual el tipo tenía guita, por eso. Somos amigos porque el tipo tiene guita. Entonces ya no soy más, no lo quiero más. Mientras no entienda, mientras esté sorprendido, rehén de esa contraintencionalidad, bueno, lógico que se sostiene y continúa esta situación, esta suspensión, esta reducción, en este caso ético-erótica, porque ya sé de quién se trata, no es solo ética. El problema de la ética es que justamente no sé de quién se trata. Esto lo hablamos sobremanera. Entonces, dice Levinas acá, o lo digo yo, se convierte en deseo. Es un deseo. Y acuérdense que el deseo metafísico, como deseo mismo, y hasta lo diría psicoanalítico, es infinito. Siempre hay otra cosa detrás. Bueno, Levinas utiliza ya desde la existencia del existente el concepto deseo metafísico, justamente porque él sabe que lo que sostiene toda experiencia de alteridad tiene que ver con la infinitud. Por eso, totalidad infinita. Esto es un momento importante, es en efecto lo que el rostro constituye de pasaje del plan especulativo al plan ético. Es esta cuestión de el frente, no quiero decir cara a cara, frente a frente de la situación ética. Y esto es lo mismo que alguna vez dijimos, o varias veces, que esta contraintencionalidad es una contraintuición. Finalmente, hablando en términos kantianos, es una contraexperiencia. Todas las categorías que me permiten formalizar en concepto del entendimiento aquello que me aparece en cuanto objeto, se ven subvertidas. Por eso, si hay algo que el otro no es objeto. Y en el fondo, Levinas también evita decir tampoco es sujeto, tampoco es sujeto. Ahora, yo sé que hay magos, ¿no? Y tipos muy hábiles para leer las personas
Hasta creo que hay series que hablan de los tipos que leen los gestos. Bueno, a mí tráiganme a alguien que pueda decir qué estoy pensando. ¿Mm? Realmente, que tenga acceso a la profundidad de mi alma. Eso pasa en el cara a cara. Otra vez volviendo a mi charla con Marion ayer. Écoutez, ¿no? Me decía Marion. Ce que, me decía, ce que la technocratie, ce que la technocratie peut faire seulement, la tecnocracia puede hacer solamente, es cuantificar. Todo aquello que no es cuantificable le escapa, o debería en todo caso. Bueno, en el cara a cara es un poco eso, se manifiesta algo que no puede ser conceptualizable, que no es no puede ser, no se puede especular. Ahora, el hecho de que no se pueda especular no quiere decir que usted no pueda ir a especular. Usted se puede pasar la vida especulando. Ahora, pásese la vida especulando. Poco va a saber de qué se trata ese fenómeno del rostro del otro, si usted vive especulando. Bueno, está tratando al otro como un objeto en un plano teorético y especulativo, valga la redundancia o la repetición. El cara a cara, la interpelación del rostro, el frente a frente, me gusta más, el frente a frente, pasa justamente por esa incapacidad del ego, yo, el pour l'autre, de leer aquello que aparece. Leer en plan teorético aquello que aparece. Y el gran error, que nos pasa mucho, no, yo a este lo cacho, yo a este lo, ¿sabe qué? A este, ¿sabe cuánto? Como decía Gatica, ¿sabes la cantidad de me comí? Ah, eso es objetivar algo que es inobjetivable. No quita que uno pueda hacerlo, es más, debe ser profundamente cansador vivir en reducción ética constante y andar ayudando a todo el mundo por la calle, presentándose, sentándose a prêter l'oreille, como dice Levinas, a prestarle la oreja a aquel el loco que le habla a la columna en el Boulevard Saint-Michel del Quartier Latin. Sí, y ahí seguramente se va a describir mucho mejor aquello que realmente aparece, realmente utilizo subrayar. Dice Levinas, digo yo, hay que comprender aquí que le visage, el rostro dice infinitamente más que la cara o la figura humana. Indica, es más, y acá sí cito a Levinas, la manière dont se présente l'autre, la manera en la cual se presenta el otro, dépassant l'idée de l'autre en moi. Perfecto. Y esto, en su maestro Husserl, Levinas va más allá. Repito, la manera en la cual, o a partir de la cual se presenta el otro, va más allá de la idea del otro que tengo en mí. Esto es fundamental. Esto es lo que decía Husserl. Yo del otro solo tengo la vivencia de conciencia del otro. Hay mucha incertidumbre en términos nociológicos del otro. Bueno, qué sé yo, mide tanto, otra vez, cuantifiable, vive tanto, lo conozco de tal lado, tiene esta edad. Ahora, lo que el otro es en cuanto tal, para mí es inaccesible. Ya lo sabía Husserl, ya lo decía Husserl. Yo tengo un nosotros trascendental en mí que me permite entender que este otro es como yo, es análogo a mí, es un análogo a mí. Y lo entiendo intropáticamente, o como dirían ahora, empáticamente. Entiendo que el tipo más o menos se maneja como yo, porque parece ser más o menos como yo. El análogo. Bueno, acá no. Acá hay una ruptura radical con respecto al análogo. Va más allá. Pero los dos entienden lo mismo. Husserl como Levinas entienden que hay algo a mi vivencia de conciencia del otro que se escapa totalmente.
y que sobre todo no es especulable, no es cuantificable, etcétera, etcétera. Esta manera en la cual se presenta el otro, que va más allá de la idea del otro que tengo en mí, se expresa, no se manifiesta o no manifiesta sus cualidades y, escuchen esto, destruye y desborda, al contrario, la imagen plástica que me deja. Esto es una especie de, no es una cita, pero algo parecido a una cita. En efecto, ya es esto autrement qu'être, de otra manera que ser, página 182. No es una cita, sino algo parecido a ella. Me olvido la palabra. Entonces, aquí aparece, y lo importante, y no voy a seguir mucho más, los voy a escuchar un poco, y si no, ya vamos cerrando. Son casi las 11 de la noche, y encima todavía tengo un cumpleaños, imagínense lo que es la responsabilidad por y para el otro. Todo esto se sostiene en la noción de sentido, sens, que Levinas define de esta manera. Le sens en tant qu'orientation absolue. El sentido en tanto orientación absoluta, cito, no puede ser puesto o puede solo ser puesto como un movimiento yendo fuera de lo idéntico hacia un otro que es absolutamente otro. Esto es, digamos, el gran logro de la descripción fenomenológica de el rostro del otro y de la otredad y alteridad que implica esa experiencia. Aquello que es absolutamente otro que aparece en el otro. Yo pienso, por ejemplo, y lo hablaba con Marion una vez, creo que Laura seguramente estaba, que vino, bueno, Laura estaba trabajando. Nosotros estábamos boludeando, Laura estaba seguramente trabajando, pero me acuerdo que era en el rectorado, en una sala que había abajo, fuimos con Marion y Carlos Ruta, nuestro querido director, en ese momento rector de la universidad, y Carlos no sé de dónde sacó, en esa época yo también estaba de acá para allá y no me acuerdo bien cómo llegamos ahí, pero había un grupo de chicos de filosofía, pero también chicos de ciencias humanas y no sé si había... el lugar era un hermoso, existe, una sala de conferencias, podemos decir una cosa así, una mesa grande, de muchas sillas, y estaba lleno de chicos. Y un chico le pregunta a Marion, después me acuerdo que lo llevamos, nos acordábamos ayer que lo llevé después a la cancha de Boca. Y perdimos contra Rosario Central y Marion se equivocó y gritó el gol de Rosario Central. Un cambio. Ah, oui, dijo. Le dije, no, maître, no. Ah, perdón, dijo. Dice un chico, le pregunta a Marion, bueno, ¿y esta cuestión del amor o del don, de la gratuidad del don, del amor, qué sé yo, cómo se aplica a, y habló todo un discurso muy lindo sobre la periferia, las márgenes de lo político y las víctimas, una cosa muy de la filosofía de liberación, de Dussel. Y Marion dice, ah, no, eso a nosotros no nos preocupa. La filosofía es anterior a toda política. Y pienso cómo la política, sobre todo la política en la forma decadente o en todo caso decrépita en la cual se muestra algorítmicamente hoy, o como decía Marion, tecnocráticamente, debe constantemente tomar al otro o a lo otro como algo especulizable, si existe esa palabra, o estadístico o teoréticamente planteado, ¿no? ¿Cómo se cuantifica al otro, piensa la política? Con la deep web, bueno, si el tipo escucha tal música, seguramente le podemos entrar por ahí para que vote a tal candidato o para que compre tal producto, ¿no? Esa política o esa algorítmica, digamos,
necesariamente debe para funcionar tomar al otro como un objeto, no tomar a lo absolutamente otro que aparece, ¿no? En ese rostro. Un par de cositas más. Hay algunos elementos que nos ayudan a afirmar que pour l'autre, como decíamos antes, por para el otro, significa el sentido de la significación. Tener un sentido es situarse con respecto a un absoluto, es decir, venir de esta alteridad que no se absorbe en la percepción, que se escapa a la percepción, lógicamente, como cualquier cognitivación del rostro. El por el otro o el sentido es decir lo mismo para por el otro. Hay que ser para por el otro para que el fenómeno del sentido aparezca. L'un pour l'autre, el uno por el otro, para el otro, es la significancia misma de la significación. Este ser para precede toda tematización y la hace posible. En el ser para, las cosas significan. En el ser para, las cosas significan. Bueno, viven. Sí, sí, muy, muy bueno, muy bueno. Ahora, yo quisiera hacer algunas, no sé si son observaciones, no corresponde hacer observaciones después de Disponga, palabras tan maestro. profundas. Haga. Pero yo digo lo siguiente, es decir, me da la impresión, ¿no? Eh, y habiendo estudiado a Uber antes de, digamos, a mí siempre me resultó bueno, cuando estudié en el seminario, en el seminario para rabinos, el Buber era Superman y Levinas en algún lugar, porque ya aparece en los últimos años. Los escritos de Levinas acá aparecen muy, muy, muy posteriormente a que yo me ordenara como rabino. Pensemos que los libros de Levinas aparecen en la década sí, fin de la década del 80, medianos sí, así que no era un personaje tan conocido. Pero con el tiempo empiezan a aparecer algunos textos que em, tratan de eh, colocar un paralelo entre, Justo ¿sí? se nos, Buber y se nos Levinas. congeló. ¿O me congelé yo? No, te congelaste vos. Ah, Ahora, sí. ¿pero me escuchaste? ¿Todo lo que dije? No. No, Bueno, no. rápidamente entonces. Rápidamente. La idea es que eh, hay un paralelo, ¿sí? Entre dos pensadores que son Buber y Levinas. Es decir, yo llego a Levinas a partir de Buber porque, no sé si me escuchaste esto, los escritos de Levinas aparecen muy posteriormente, eh, después que digamos, el Buber era Superman y este aparece como otro de los superhéroes, ¿sí? De aquella época, pero el primero era Superman, ¿sí? Superman era Buber. Ahora, en ese sentido, yo lo noto a Levinas como muy superador de Uber por varias cosas, pero una de las razones es porque tiene que ver con el otro en la idea de Uber es funcional, ¿sí? En Levinas es constitutivo, es diferente, sí, el otro es constitutivo de mí, no hay una relación yo-tú, es el otro que me constituye a mí. Es decir, el otro existe, ¿sí? O por lo menos el rostro existe antes de que exista creación, antes de que exista filosofía. La ética existe antes de que exista filosofía. Pero esto tiene un paralelo, ahí cuando decías el diálogo con Torá. El Génesis empieza con la idea de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y los exégetas se preguntan, ¿qué es creación? ¿Sí? Y responden de una manera muy interesante. Unos dicen, creación, es decir, las cosas ya existían. Ahora, cuando se le da nombre a las cosas, cuando se le da nombre a las cosas,
ahí crea. ¿Sí? Es decir, la creación es un acto verbal. Ahora hay algo previo que es la existencia de todo esto. En la existencia de todo esto, eso sí está el rostro, pero él lo coloca en otra categoría. Y yo diría, en términos, aunque no corresponda decirlo, en términos prácticos, la viuda, el huérfano y el extranjero, especialmente el extranjero, ¿no? El extranjero me parece que es la categoría que, que- que engloba todo. Yo por eso pensaba la semana próxima hablar sobre la idea del extranjero en, en la evolución de la tradición para llegar, ¿sí? a el extranjero y ahí es donde me parece que Levinas, yo diría sí, ¿sí? Si se me permite, es un espía de la exégesis judía en la filosofía, ¿sí? Eh, entonces ahí es, bueno, y por otro lado, otra cosita, ¿no? Que simplemente, que hay algo que lo dice él de manera taxativa. En mi traducción, en la página 111, nos oponemos pues radicalmente también a Heidegger, que subordina la relación con el otro a la ontología, ¿sí? En lugar de ver en la justicia y la injusticia un acceso original al otro. Es decir, el otro no es una concreción, ¿sí? Es una metáfora de algo, ¿sí? Pero es más, yo diría, es lo insoslayable, ¿sí? Eh, bueno, de esto voy a tratar de hablar la próxima y gracias por el pie para todo esto, ¿no? Excelente, maravilloso, qué bien, comienza el diálogo, continúa el diálogo. Continúa el diálogo, Francis, sí, sí. antes que te eche, Francisco, decía algo porque ya veo que está la policía de los 10 minutos. Apure. Hola, excelente, muchas gracias. Bueno, además de lo que estaba diciendo el rabino, pues es el tema de la política. Tenía varias preguntas, pero una de las cuestiones que me dejó pensando era el tema de la política y del alumno que tú invitaste a ver a Boca. Eh, claro, en cierto modo, si la fenomenología hace reducción, dentro de esa serie de reducciones también debe haber una reducción de la institución, ¿no? La fenomenología no puede mantenerse en una especie de pureza reducida, ¿no? Está siempre en una doble, en una especie de derridianamente hablando, está contaminada de, de cosas a reducir, por decirlo así. De hecho, Derrida tiene esa parte de la crítica a Levinas de decir, si tú me pones el rostro demasiado lejos, que eso Marión también va a estar ahí, eso me imagino que hablaremos. Si tú me pones el rostro demasiado otro, pues ni siquiera lo voy a poder, ni siquiera va a poder sufrir, ¿no? Entramos en un riesgo de abstracción, que ahí hay un debate, por eso yo me interesaba tanto este seminario, porque yo creo que ahí la Torá, el Talmud, perdón, y la visión talmúdica le resuelve la papeleta a Derrida. Sería una forma de responder a Derrida, pues porque Levinas, en cierto modo, no está diciendo eso o lo está diciendo de otra manera. Pero bueno, eso ya lo veremos. Entonces, pero me quedé pensando en el tema de la política y en el riesgo de la respuesta que dio Marión de decir, es que la fenomenología, y esa respuesta lo he escuchado de varios franceses algunas veces con respecto a la fenomenología. La política ya viene después, pero, por ejemplo, es un problema la institución para muchas fenomenologías. No sé qué piensas tú. Por supuesto, pero a ver, esto es mucho más profundo, Francisco. O sea, estamos hablando Ujú, acá de que el ser viene después, directamente. O sea, acá estamos nuevamente en esta especie de paréntesis en la cual todo está suspendido, todo está... por supuesto que, y esto lo hemos hablado, y no sé si le recomendé, pero le recomiendo nuevamente, en el texto de Ricoeur, que se llama A l'école de la phénoménologie, a la escuela de fenomenología, hay un texto sobre el problema del retorno al mundo. O sea, nosotros en reducción no hay institución, no hay ser, no hay conciencia, sobre todo si la reducción es ética o erótica o estética
o acontecial, ahí no hay conciencia tampoco, o sea, y nada de lo que está ahí puede ser descrito en términos ontológicos. Entonces, nada ni siquiera es. Ahora, cuando volvemos al mundo, para Levinas está justamente esto que decía Daniel, es decir, el problema de la justicia. La justicia es la balanza que mide lo inconmensurable. Es, digo, balanza lo dije a propósito, digamos, ¿no? Mm. Es decir, la justicia es aquella que inspirada en la dije inconmensurable, digamos, en la disimetría, dice Levinas, la disimetría, para que sea más claro, la asimetría originaria de la relación dual se convierte en tercero, testigo, y debe inspirar lo que aprendió en reducción las instituciones del mundo de la cultura, cosa que hacía también Husserl. Las instituciones del mundo de la cultura, inspiradas en la demesura originaria que a partir del testigo, a partir del, ¿cómo se llama? Del hijo también. El hijo también viene a conmensurar lo inconmensurable, a balancear, equilibrar lo inequilibrable. La vuelta al mundo debe mantener esa inspiración, entendiendo que al aparecer el tercero ya estamos, como diría Marion, cuantificando. Mm. Pero lo importante del gesto es que lo hemos descubierto. Hemos descubierto qué es lo que allí aparecía. Hemos descrito lo que allí aparecía y entonces ya más sabios podremos construir instituciones más justas, habiendo entendido. Y también les recomiendo otro texto, que creo que se los conté, pero Marion vino a el Colegio Máximo, lo trajimos nosotros con el querido Cachito Escanone, que en paz descanse, que está acá, acabo de decir, o sea, que está acá con nosotros. Y Marion escribe un texto en Strómata que se llama algo, no me acuerdo qué, o el relevo del dual. El tercero, pónganle, el tercero o el relevo del dual. Y habla del hijo, y habla de las instituciones, o sea, es decir, de la vuelta al mundo. Tiene la de Ricoeur y tiene esta de Marion, que está publicada por nosotros, creo que por Strómata, es decir, por el Colegio Máximo, y no sé si existe en el mundo esa publicación. O sea, la tenemos en castellano nosotros y no sé si existe en el mundo. Gracias, Lau, gracias, Daniel, Francisco, Tomás, Sandy, Marta, Víctor, todos. Sí, La solo, verdad que solo una cosita. sí, Boca es anterior a toda filosofía, y aclarémoslo bien esto. digamos la verdad. Sí, Hablemos sí. Y terminemos claramente. con esta Claro, que se fantochada puede. de Levinas y esas cosas. Sí, sí. Bueno, clase que viene están con el querido Rabino. No sé si la otra quizás también, porque yo por ahí esté un poco difícilmente encontrable, ya perdido en lugares mucho más misteriosos. Y entonces en ese caso yo retomaré dos seguidas, no lo sé Mm. todavía, pero en todo caso, cuando nosotros nos volvamos a ver, cuando hable yo, digamos, voy a intentar estar siempre, pero cuando hable yo, va a ser ya autrement qu'être. Y me imagino que quedarán ahí no muchas clases más. No sé, Laura, cuándo terminamos. El cuatrimestre termina el 2 de julio, Ah, así bien, bárbaro. Tenemos que todavía 6. tienen O sea que, entonces discutiremos. el último Entonces miércoles. me corrijo. Sigo con totalidad infinito. Tengo un poco de espacio entonces para hacer totalidad infinito, una más y después tendré una o dos más para de otra manera que hacer. Entonces seguimos con totalidad infinito que en realidad solamente lo pude introducir. Muchísimas gracias a Uno, todos. dos, tres, Carolina, cuatro, cinco Evaristo. clases quedan. Cinco quedan. 5, perfecto. Ujú. La última, todos saben dónde es, Daniel Goldman.
rabino. En la Sorbonne, Está directamente, en la Sorbonne. comprometido frente a ustedes, sigue sin decirlo, sigue escapándole a Sí. su responsabilidad Estamos viendo si es con en la este Sorbonne. grupo. Debería ser el último, los dos juntos, porque Sí. quedan 5. 2 Hay y dos 2. posibilidades, en la Sorbonne o en el Kremlin. Elegí vos. Yo siempre encuentro la tercera posición y es en un templo en Vamos el a hacerlo, conurbano vamos a hacerlo. bonaerense. La Sí. bombonera. Al En lado de la la Bombonera. Bombonera, exacto. Eso podría ser, es el templo. Hay una tercera El templo, posición ahí, sí, es el sí, templo. sí. Bueno, muchas gracias. Nos Gracias. vemos. Chau, Gracias, chau. Daniel. Chau, Chao, gracias. chao. Chao, Dani.